Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos un tema muy interesante, el cual se titula Mayordomos de los últimos días. Y durante esta semana que ya hemos comenzado y estamos avanzando, tenemos un tema muy interesante. Este tema se titula Venciendo las malas tendencias, en la primera parte. Muy bien. Y ya hemos visto una de esas tendencias que tenemos que vencer. Muy bien. Pero ahora quiero invitarte para que juntos vayamos al texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 16. Y ahí leemos de esta manera. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por sus bendiciones, por la luz del día y porque nos permite encontrar a través de este medio para que podamos compartir juntos el estudio de su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, que nos pueda ayudar a comprender las cosas y que según su misericordia y bondad podamos también vivir las cosas que aprendemos. Quede con nosotros ahora, bendíganos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Codicia en el corazón. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿en qué sentido la codicia viola los mandamientos de Dios? Partiendo de la experiencia de Acán, ¿qué podemos aprender sobre este pecado? Muy bien, aquí tenemos el asunto, la codicia. ¿Cómo viola los mandamientos de Dios? Y en la experiencia de Acán vamos a tratar de entender algo, pero primeramente vamos a cómo se violan los mandamientos de Dios a través de la codicia. Vamos a tratar de entenderlo en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra aquí en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso número 17. Y ahí leemos de esta manera. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Con este texto podemos estar claros que uno de los mandamientos de Dios se viola a través del pecado de la codicia. Muy bien, no es de codiciar nada que sea de tu prójimo. Muy bien, ¿estamos claros? Y recuerda la experiencia de Acán, él tuvo un poco de codicia. Muy bien, ¿qué podemos aprender de este asunto? Vamos a ver, pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 529 y 530. En la experiencia de Acán, miren lo que pasó. Acán respondió a Josué: es verdad, he pecado contra el Eterno de Israel. Esto es lo que hice. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos, que codicié y tomé. Y los escondí debajo de la tierra en medio de mi tienda, y la plata debajo. Entonces Josué envió mensajeros que fueron corriendo a la tienda, y allí hallaron todo escondido y la plata debajo. Lo tomaron de la tienda y lo trajeron a Josué y a todos los israelitas y lo pusieron ante el Eterno. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos e hijas, sus bueyes y asnos y ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿por qué nos turbaste? Túrbete el Eterno en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy.
Entonces el Eterno se volvió de su enojo, por eso aquel lugar fue llamado Valle de Acor o Valle de Desgracia. Esta fue la experiencia de Acán. Muy bien, esta fue su experiencia. Muy interesante que él confesó, pero él no confesó porque se sentía culpable, él confesó porque ya se había descubierto la situación. ¿Nos damos cuenta? Aquí hay una diferencia. Él tuvo cierta codicia, el problema de la codicia, y él codició y tomó. Y después vino la maldición de parte de Dios y ahora viene, se descubre la situación y confiesa y acepta, no por razón de que esté arrepentido, sino por razón porque fue descubierto. ¿Qué podemos aprender de estas cosas y la codicia? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice más el espíritu de profecía. Leamos ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es, entre todos los pecados, el más común, que se considera con más liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. Muy bien, otros pecados se castigan y se ven feos y la gente los habla y les tiene. Pero ¿qué acerca de la codicia? Mucha gente podemos vivir en una condición de codicia sin siquiera ser molestados por eso. Pero el pecado de Acán fue registrado para que nosotros entendamos la enormidad del pecado de la codicia. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que vamos a tratar de entender y vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que se pudiera acarrear un desastre para Israel. Pero el pecado embotó su percepción y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. ¿Nos damos cuenta? Esto es, por supuesto que acá no quería que pasara algo malo con Israel, pero una vez cometiendo el pecado, él tuvo el deseo de todo lo que había escondido debajo de su tienda y lo hizo. Y la desgracia vino. ¿Nos damos cuenta? Pero es un pecado que no aparece hoy y mañana se comete. Es una cosa que es gradual, poco a poco, va avanzando hasta que finalmente se manifiesta. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. No se cometen aún hoy pecados semejantes a ese, y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas, se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojos en Jericó. Hoy día se practica la codicia. Sabemos cuál es el fin de la codicia, pero aún se sigue practicando. ¿Nos damos cuenta? Cuando Dios expresa una cosa y nosotros codiciamos una cosa diferente o hacemos una cosa diferente a lo que Dios expresó, entonces sabemos que estamos en ese problema. Pero dejamos que nos explique un poco más la pluma inspirada. Veamos lo que nos dice en este siguiente párrafo. Acompáñame. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. Se nos amonesta, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mirad y guardaos de toda avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. La Biblia nos dice que debemos de cuidarnos de esta situación. No se debe nombrar siquiera, esto es, menos se debe practicar. Y si se practica, o si tenemos este problema, tenemos que abandonarlo, porque no podemos estar sirviendo a Dios de esa manera. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Tenemos ante nosotros la terrible suerte que corrieron Acán, Judas, Ananías y Zafira. Y aún antes de estos casos tenemos a Lucifer, aquel hijo de la mañana que, codiciando una posición más elevada, perdió para siempre su resplandor y la felicidad del cielo. No obstante, a pesar de todas estas advertencias, la codicia reina por todas partes. ¿Nos damos cuenta? Esto es, a pesar de que sabemos estas historias, a pesar que vemos los resultados funestos de
llevar a cabo este pecado de codicia, aún todavía se practica. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más que nosotros necesitamos saber. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Por doquiera se ve viscosa huella. Por doquiera se ve su viscosa huella. Crea descontento y disensión en las familias. Despierta en los pobres envidia y odio contra los ricos. E induce a estos a tratar cruelmente a los pobres. Es un mal que existe no solo en las esferas seglares del mundo, sino también en la iglesia. Entonces no es una cosa que, bueno, este es un pecado que allá afuera se vive, no. Es una cosa que ocurre en medio de nosotros aún. Entre los pobres, entre los ricos, unos se ven mal a los otros y siempre el otro está codiciando algo más que no tiene. Pero, muy interesante que nosotros hemos de saber que Dios ha dicho que esto no debe ocurrir entre su pueblo, no se debe siquiera mencionar. Muy bien, pero ya vemos cuál es el resultado y que podemos aprender de estas cosas. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuál debe ser nuestra relación con los que están controlados por el espíritu de codicia? Esto es, ¿qué vamos a hacer frente a alguien que tiene el espíritu de codicia? Si yo lo tengo, si tú lo tienes, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a dejar que la Biblia nos instruya. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Efesios, capítulo 5, verso número 5. Y leemos allí. Porque sabed bien que ningún fornicario, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La Biblia nos dice que el codicioso o el avaro no tiene parte en el reino de Dios. ¿Qué hacemos si tenemos el espíritu de avaricia? Tenemos que recordar que no podemos estar en el reino de Dios. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Este está en 1 Corintios, capítulo 5, verso 11. Más bien os escribí que no os asociéis con quien llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con uno así, ni aún comáis. La Biblia es muy clara. No nos asociemos con quien tiene este espíritu. Y la Biblia dice, aún todavía parece que fuera más radical. Y a ver, alguna persona puede decir, sabe que usted es muy radical. Pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia decía, con uno así ni aún comáis. Con quien profese ser cristiano, pero haga todas estas cosas, ni aún comáis y no os asociéis. Pero si hace esta forma, ni aún te sientes a comer con él. Un asunto muy interesante. Pero también es un asunto muy directo, muy claro. ¿Cuál debe ser nuestro proceder? ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Con qué otros pecadores están los codiciosos fuera del reino de Dios? Hay otros pecados alrededor de la codicia, pero ¿con quiénes más? Vamos a tratar de entender esto, pero lo vamos a hacer en la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6. Y allí vamos a leer el verso número 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay varios otros también aquí. Ladrones, borrachos, maldicientes, estafadores. Ellos tampoco van a heredar el reino de Dios. ¿Nos damos cuenta? Así que estamos claros qué es lo que va a pasar. Nosotros debemos estar claros en este aspecto. Si tenemos un espíritu así o conocemos a una persona que esté en ese espíritu así, debemos tratar de ayudarle, pero no debemos asociarnos. Y la Biblia dice ni aún comer.
porque los resultados de esto es que también nos veamos imbuidos del mismo Espíritu, si no tenemos el cuidado necesario. Por eso siempre debemos estar dependientes de Jesús constantemente, en una relación constante y diaria. De otra forma, tendremos también los mismos problemas. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por darnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, nos ayude para poder entender las cosas que hemos leído y que también podamos vivir según su voluntad. Bendíganos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, mil bendiciones.